Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que esta imagen de Anthony Barco para mí, más que lamentable, me parece bastante triste, pero aún así lo tiene merecido desde mi punto de vista. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos la parte 9 del demonio celestial no puede llevar una vida normal, pero antes de comenzar con el video quisiera darle las gracias por todo el apoyo que han tenido los videos hasta el momento, por todo el apoyo que ustedes le han proporcionado al canal y a mí para motivarme a seguir subiendo este tipo de contenido. Quisiera darle las gracias también por los manguas que me han recomendado. Ya tengo una lista formulada, así que el próximo manga va a salir dentro de poco, pero antes quisiera alcanzar la fecha de emisión de este manga para así darlo por culminado temporalmente hasta que saquen más capítulos. No quiero decir que este sea el último capítulo, apenas vamos por la mitad de la trama, así que no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse, ya que eso me ayudaría mucho a crecer y con el algoritmo para que mi canal siga siendo recomendado a más personas. Ahora sí, comencemos con el video. Unas horas antes de que el prota se hiciera presente en la casa del Vizconde Barco, podemos ver cómo este se encontraba hablando con Chris y Chris le menciona bastante alterado que si en serio planeaba ir a visitar al Vizconde Barco. Pues esto sería un acto de suicidio, menciona Chris. No hay manera en la que el Vizconde Barco simplemente lo deje pasar, mi señor. Pero el prota lo interrumpe y le pregunta a este que cómo cree que terminará su relación con los Barco. Y Chris, luego de pensarlo unos segundos, le menciona al prota que desde la perspectiva de la familia Barco, el prota vendría siendo su enemigo mortal. Por lo tanto, Chris creía que sería mejor evitarlo en la medida de lo posible. Pero el prota lo interrumpe y le menciona que no era así, pues pudo haber sido diferente si nunca se hubiese presentado esto. Pero ahora que lo había hecho debería seguirlo hasta el final, menciona el prota. Y muy serio, el prota le menciona a Chris que estaba claro que los Barcos tenían un gran rencor hacia este. Entonces, ahora mismo que estaban en su momento más crítico, era la oportunidad perfecta para arrancar la raíz de la venganza, menciona el prota mientras se monta en su caballo. Y culmina la plática con Chris mencionándole que irá solo, dejando a este más sorprendido aún, que solamente le puede responder que entendía las órdenes. De regreso en el presente vemos como el prota, que ya se encontraba en la sala de reuniones de la familia Barco, mencionaba que este tenía bastante curiosidad también, preguntándole así que cuál era el motivo en que Barco organizaría una reunión como esta. El Vizconde Barco, que ya estaba bastante molesto por la presencia del prota, queda bastante sorprendido y se molesta aún más, preguntándose para sí mismo que cómo era posible que un mocoso como este no respetara la jerarquía que había entre nobles cuando este ni siquiera había heredado la tierra de su familia, mencionando así que cómo se atrevía a ignorar la diferencia entre estatus. Entonces el Vizconde Barco, por un intento desesperado en malparar al prota, le menciona que estaba bien, ya que un hombre de origen común como él no conocía las leyes aristócratas, este se las mencionaría, mencionándole así que este había interferido en una guerra sin causa y eso no estaba permitido en el reino de Cairo, ya que de acuerdo con la ley aristocrática presentaban primero una causa, luego esta era recibida por el gobierno central, el cual tenía que aprobar la causa, y una vez que esta fuese aprobada presentaban una guerra territorial. Entonces Barco muy serio le mencionaba al prota que si pensaba que un procedimiento como este era creado solo porque los nobles eran estúpidos, continuando así mencionándole al prota que eso era para proteger el honor de cada uno de los nobles involucrados en estos eventos, y no estar al tanto de la ley aristocrática no le daba una excusa, y así preguntándole al prota si había entendido lo estúpida que fueron sus acciones, y a causa de esto la familia Dimitri sufrieron una masiva degradación por culpa de las acciones del prota, le mencionaba esto. No serán capaces de evitar las críticas de los nobles del noroeste por los pecados de tener un hijo inepto como tú, le mencionaba al prota. Entonces, luego de guardar silencio, el prota muy tranquilamente le preguntaba si ya había dicho todo lo que tenía que decir, dejando a este, bastante furioso, preguntando qué y siendo interrumpido nuevamente por el prota, mencionando así que ya era hora de declarar su causa, mostrándonos una cara del prota bastante aterradora. Saben que cuando el prota muestra esta cara es porque algo bueno se viene. Luego de decir eso el prota, vemos como el Vizconde Barco estaba bastante sorprendido y aterrado al mismo tiempo por la expresión que había mostrado el prota. Entonces vemos como el prota pasa a mencionar que Lawrence y Dimitri habían planeado estar conectados a través de un matrimonio, pero ahora el prota era considerado nada más que un imbécil descomprometido, preguntándole hacia los presentes que por qué creían que el matrimonio había sido roto, y mencionándoles a estos en el proceso varias opciones, su reputación, su experiencia con las mujeres. Ninguno de estos rumores eran verdad, y podemos ver como todos los nobles presentes cada vez quedaban más impactados con las palabras del prota. Entonces el prota, con su mano señalando al Vizconde Barco y bastante serio, le mencionaba que la verdad era que este había sido amenazado por el hijo mayor de la casa Barco, Anthony Barco, causando bastante impresión en el Vizconde Barco, que no podía creer lo que estaba escuchando, y el prota seguía mencionando que todo esto pasó en una fiesta que había organizado Anthony Barco. El prota, que era bastante cercano a Anthony Barco en su tiempo, asistía a las fiestas por invitaciones suyas antes del compromiso con Lawrence, y así fue como el prota terminó cayendo en su trampa. Cuando este recuperó sus 5 sentidos, se había dado cuenta que había despertado en el mismo cuarto que Emily Barco, y Anthony utilizó esto como excusa para amenazar al prota y cancelar el matrimonio con Lawrence. Y muy seriamente el prota mencionaba que había sido una trampa que había sido preparada minuciosamente para separar a Lawrence de Dimitri. Entonces los nobles presentes empezaron a hablar entre ellos que había sido una amenaza, entonces los reclamos de la familia Barco, y seguían mencionando bastantes cosas que pues no se muestran, pero bueno, tiempo de comadres. Entonces el prota, bastante satisfecho con lo que había hecho, menciona que una debilidad que es expuesta deja de ser una debilidad total
totalmente. Pero en eso vemos que el vizconde Barco, que se había exaltado bastante por las palabras del prota, se levanta de su asiento y golpea la mesa mencionándole si esperaba que todo el mundo se creyera esa tontería que estaba diciendo, mencionándole bastante molesto al prota que todos sabían el pedazo de basura que el prota era anteriormente, y el solo hecho de que el prota esté intentando cubrir la verdad delante de todos los demás nobles le causaba asco al vizconde Barco. Pero el prota, bastante confiado, le menciona a este que él ya sabía que diría algo como eso. Entonces le menciona que le dará la otra razón por la cual este interfirió entre la guerra de Lawrence y Barco, causando que el vizconde quede bastante sorprendido preguntándose cuál sería esa otra razón que tendría el prota para interferir en la guerra de dos territorios. En eso el prota le menciona al vizconde que Anthony Barco había cruzado una línea, pues este había acosado a su prometida Flora Lawrence, y debido a la mala experiencia que esto le causó a ella, más el shock que le ocasionó, decidió romper su compromiso con el prota. Y entonces el prota le pregunta al vizconde: ¿ahora también negarás esto? Mencionándole así a este que podría confirmar esto con Flora Lawrence en cualquier momento y cuando quisiera. En esto el prota piensa para sí mismo que Anthony le había lanzado una trampa con una mentira, entonces él solamente tendría que utilizar la misma estrategia y regresársela en este caso. Y era por esta razón que el prota había interferido en esta guerra solamente utilizando su propia fuerza para no causarle daños a su familia, y esta fue la única forma de venganza que el prota pudo tomar por ella. Entonces el prota menciona que le haría una pregunta tanto a él como a su hijo y como a los presentes que se encontraban en el salón en ese momento. ¿De verdad piensan que no tuve suficiente causa para intentar interferir en esta guerra? En eso vemos como la mayoría de los nobles se encontraban bastante serios escuchando lo que decía el prota, y con esto Roman Dimitri aseguró la disputa que tenía contra los Barcos, asegurando así en ese instante una causa que respaldaron sus acciones durante el tiempo de guerra de Lawrence y Barco. Entonces el vizconde Barco, que se encontraba bastante preocupado, pensaba para sí mismo que ya no había nada que pudiera hacer. Revelar una falta de causa en este momento ya no tendría ningún tipo de sentido, así que su única opción sería ganar algo de tiempo. Así que el vizconde Barco decide salir de esta situación y buscar una nueva oportunidad con algo más de tiempo, mencionándole hacia el prota que no creía que sus palabras fuesen verdad, pero que lo confirmaría un poco más tarde. Pero entonces, mientras este se encontraba relajándose un poco en su silla, vemos que el prota lo llama vizconde y le menciona que le daría dos opciones: arreglar las cosas simplemente haciendo que Anthony Barco sea castigado por este incidente al nivel del problema personal del prota, o la segunda opción era hacer que este problema creciera y se convirtiera en una disputa entre sus dos familias. En eso vemos que en el momento en el que el prota le estaba dando la segunda opción, lo miraba con una cara bastante tétrica y aterradora, y el prota, para generar aún más presión en el vizconde Barco, le menciona a este que si no decidía aquí y ahora, regresaría con su familia y revelaría todo esto a su padre. Estas palabras del prota, como de costumbre ya con este personaje, causa que el vizconde Barco quede completamente en shock al escuchar las palabras del prota. Es el único personaje que en toda la serie, en lo que lo muestran, siempre está mostrando una cara de terror, de pánico, de desespero, rabia, X, Y, Z. Entonces el vizconde Barco pensaba para sí mismo que deberían evitar a toda costa tener un enfrentamiento contra la familia Dimitri, pues si estos iban en contra de la familia Dimitri, estando en la situación en la que se encontraban, con la deuda tan grande, prácticamente al borde del colapso, esto marcaría el fin de la familia Barco en todo el territorio del noroeste. Entonces el vizconde Barco, que estaba bastante irritado, insulta al prota en su mente y le menciona en voz alta que probablemente el problema entre Anthony y tú no tenga la necesidad de ser escalado hacia nuestras familias. Así que el vizconde le menciona al prota que este hará que su hijo mayor Anthony se disculpe con él e incluso se hinque sobre sus rodillas, preguntándole así al prota si este estaría satisfecho con... Y en ese momento el prota lo interrumpe, mencionándole así que cuando este había dicho que quería que Anthony Barco se arrodillara, causando que el vizconde Barco se impresione y le pregunta al prota a qué se refería con eso. Y en ese preciso instante vemos como el prota pasa a mencionarle al vizconde Barco que en qué mundo el perpetrador decide el método de castigo, así que será el mismo prota el que decide el castigo de Anthony Barco. Unas horas más tarde vemos como Anthony Barco estaba de rodillas suplicándole a su padre que no lo quería hacer, y su padre decía que no había ninguna otra opción, pues estos tendrían un duelo de juicio. Y Anthony le pregunta a su padre si planeaba dejar su vida en manos de alguien más, mencionándole así también a su padre que no había manera de que ese hijo de su mamá lo dejara vivir. Así que este le pide arrodillado a su padre que por favor rechazara la oferta de Roman Dimitri. Y en eso el vizconde se altera y le grita que debería controlarse, para luego pasar a mencionarle a Anthony que él era el hijo mayor de la familia Barco, y desde el momento en el que este se había vuelto el sucesor de la familia, su vida se había entrelazado con el destino de su propia familia. Así que este debería confrontar la realidad y nunca debería olvidar esta humillación, y tendría que prepararse para perder incluso un brazo, le menciona su padre Anthony. Entonces vemos como el vizconde Barco pasa a retirarse de la habitación, dejando a Anthony tirado en el piso llorando, mientras este se imaginaba al prota y pidiéndole a su padre que por favor no lo dejara solo con ese demonio. Unas horas más tarde vemos como los nobles que se encontraban presentes en la reunión que tuvo el vizconde con el prota hacían de testigos mientras el vizconde se encontraba presente también mirando el duelo que tendría Anthony, su hijo, contra el prota. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que esta imagen de Anthony Barco, para mí, más que lamentable, me parece bastante triste, pero aún así lo tiene merecido desde mi punto de vista. Y vemos como Anthony le
mencionaba el prota que él ya sabía que Flora le gustaba mucho, así que este debió haber perdido la cabeza en el momento en el que escuchó que ella se había comprometido con el prota. Y este seguía mencionándole al prota con una voz bastante llorosa que lo perdonara por lo que había hecho, él no tenía malas intenciones, y preguntándole al prota que si yo había olvidado que ellos eran buenos amigos en el pasado. Y mientras Anthony estaba diciendo esto, podemos ver cómo el prota estaba sacando su espada lentamente, y este pasa a llamar al prota a Roman, y luego lo corrige y dice: no, maestro Roman, por favor perdóname la vida esta vez. Si lo haces, yo, Anthony Barco, juro pagarte esta deuda por el resto de mi vida. En eso vemos como los nobles presentes, al ver que Anthony estaba suplicando de una manera tan lamentable, lo consideraban bastante asqueroso, y su padre, que bueno, en sí siempre se la pasa insultando en su mente, insultaba a su hijo llamándolo tonto e imbécil. En eso escuchamos que el prota le menciona a este que pagarlo por el resto de tu vida, ¿cómo? Si ni siquiera tienen cómo pagar el dinero que tomaron prestado del Banco Dorado, ¿lo olvidas? Aquí en esta parte creo que le cambiaron el nombre de Banco de Oro a Banco Dorado, ¿por qué? No sé, ni idea. El prota seguía mencionando que ni siquiera sus altas y poderosas conexiones en el gobierno central serían capaces de limpiar sus atroces actos. La familia Barco está acabada. ¿Con qué razón yo, a quien le faltaste el respeto descaradamente y lanzaste una trampa con tu retorcido plan, tengo que perdonarte? En el momento en el que el vizconde Barco escuchó estas palabras, realmente se preocupó, pues la vida de su hijo estaba realmente en peligro en ese momento. Pero antes de que este pudiese decir algo, podemos ver cómo el prota se le acerca a Anthony y le menciona cerca del oído que no hay ninguna razón. En eso podemos ver cómo el prota atraviesa todo el torso de Anthony Barco. Luego de eso tenemos un recuerdo de la vida pasada del prota, donde este menciona que Ben Jong-hyun en su vida pasada una vez tuvo un conflicto frontal de supervivencia. Y no solo este resistió contra los intentos de asesinato de sus hermanos cada noche, sino que este también los había apuñalado en el corazón para acabar con sus vidas y evitar que estos se pararan a pelear nuevamente. En eso vemos como un tercero que estaba mirando al prota desde las alturas le preguntaba si él sabía cuál era su problema, y este pasaba a mencionarle al prota que su problema era que este no se había comprometido de ninguna manera. En eso se nos revela que ese hombre misterioso era el 12º hijo del demonio celestial, el hijo mayor. La verdad iba a decir el nombre, pero está bastante enredado y no creo que sea relevante para la historia, así que quedó ahí, el hijo mayor. Y este seguía mencionándole al prota que en el momento en el que el prota percibió a alguien como un enemigo, siempre lo llevaba directamente hacia su destrucción. Y el prota, que no le respondió una palabra, solamente lo quedaba mirando. Y su hermano seguía mencionando que no permitía ni siquiera la tolerancia más ligera hacia sus oponentes, y ese problema crítico del prota lo tomaría del tobillo en algún día. Entonces el prota pensaba para sí mismo que su hermano era realmente increíble. No solo era poderoso, sino que tenía la tolerancia de aceptar en su bando a los que derrotaba. Entonces en ese momento el prota le menciona a su hermano que éste entendía a qué se refería, mas sin embargo pisotear completamente a aquellas personas que se mostraban hostiles hacia el prota era su forma de vivir. Le mencionaba el prota a su hermano mayor, porque así era como el prota había sobrevivido desde el fondo del cultivo demoníaco. Y este continuaría viviendo así, de esta manera. En eso podemos ver un banner del prota que es lo máximo. O sea, para mí el prota en todo capítulo se ve fachero, pero hay capítulos en los que supera el nivel de facha, así como en este. Ya que el prota tenía un pensamiento bastante fiel y se apegaba mucho a este, y era que la muerte era la única forma de eliminar todo tipo de variable. Ya de vuelta en el presente vemos como el prota, luego de haber incrustado su espada en el abdomen de Anthony Barco, en lugar de retirarla, la mueve hacia arriba partiendo a Anthony Barco casi a la mitad, mencionando que la muerte de Anthony Barco fue la respuesta que nadie esperaba del prota. En eso vemos al vizconde que corría rápidamente a tratar de socorrer a su hijo, pero ya era muy tarde, ya este se encontraba desvivido. El vizconde Barco, ya con su hijo en manos, se encontraba bastante destrozado y desconsolado, y antes de que intentara decirle algo al prota, el prota se lo queda mirando fijamente y le preguntaba si había algún tipo de problema, pues un criminal que murió en un duelo de juicio era una ocurrencia muy común. En eso vemos que el vizconde se encontraba bastante furioso y le ordena a sus soldados que mataran al demonio que se atrevió a matar a su hijo mayor, al hijo mayor de la familia Barco. Entonces todos los soldados presentes solamente podían estar en pánico observando al prota, mirando cómo este desprendía un aura asesina hacia todos ellos. Y en el momento en el que uno de ellos intentara acercarse al prota, pues también practicarían la desvivisión. El vizconde Barco, que se encontraba bastante triste mientras aún abrazaba el cuerpo sin vida de su hijo, le mencionaba al prota si este era el plan de él desde el principio. Pues esta fue la conclusión a la que llegó el vizconde Barco una vez que se dio cuenta que el prota había llegado al territorio Barco sin ningún guardia, pretendiendo que este estaba dispuesto a llegar a un compromiso para dejar las cosas así. En eso el prota muy serio le menciona que no podía vivir más bajo el mismo cielo que la familia Barco. Desde el momento en el que Anthony Barco lo había amenazado, este era el resultado de sus acciones. Y el prota le decía todo esto al vizconde mientras miraba a todos los demás nobles que se encontraban presentes. Y mientras los nobles presentes se encontraban todavía aterrados por las acciones del prota, este le mencionaba que si todavía existían otros que no dejarían ir su delgada conexión con la familia Barco, sería él al que tuviesen que enfrentar. Y en eso, como en todo banner del prota demostrando su facha, aquí lo podemos ver bastante increíble. El vizconde Barco, que todavía no había terminado de asimilar la muerte de su hijo, le menciona
menciona el prota si él creía que se iba a salir con la suya, a lo que el prota le responde que qué significado habría de decir algo tan innecesario, y que a partir de ahora mantendría un ojo bien cerca en la forma en la que la familia Barco vivirá a partir de ahora, y el prota continuaría atacando hasta que caigan completamente en el suelo. En eso, mientras el prota pasaba a retirarse, vemos como el vizconde y todos los nobles presentes pensaban para sí mismos una sola cosa, que ellos se habían metido con alguien con quien no debieron haberse metido en un principio. Luego de eso, unos cuantos días más tarde, el vizconde Barco, al no poder pagar su deuda con el Banco de Oro, intentó escapar por la noche, pero luego más tarde fue encontrado muerto en una colina sin nombre. La familia Barco, que una vez empuñó un gran poder en la parte noroeste del territorio, sufrió un insignificante final a causa de sus malas decisiones. Vemos como esa misma noche Hans se encontraba por los pasillos de la casa de la familia Dimitri a altas horas de la noche, y queda sorprendido al ver al prota que se estaba acercando, preguntándole dónde estaba este a mitad de la noche. El prota, mostrándole una sonrisa bastante alegre, le menciona que la luna esta noche estaba bastante brillante y que él había salido a tomar un paseo después de tanto tiempo. Y sí, chicos, al igual que ustedes, yo también estoy pensando lo mismo al ver la ropa del prota, pero nunca nos revelan si eso pasó realmente o fue otro tipo de situación la que se presentó en este caso. Hans, al escuchar estas palabras del prota, pero al ver su vestimenta, queda bastante sorprendido. Una vez que el prota se quita la ropa y se la entrega a Hans, este le mencionaba al prota que últimamente todos han estado bastante preocupados. Hans no podría estar más feliz de que el prota haya sido reconocido, pero si seguía poniéndose en peligro en cosas como las guerras, este tampoco podría ocultar su ansiedad, le menciona al prota. Así que por favor tenga mucho cuidado siempre. El prota le dice a Hans que él se lo había mencionado antes. Hans, tú eres parte de mi gente, le dice el prota. Y Hans le menciona que claro, él recordaba las palabras del prota. En eso vemos un recuerdo de la vida pasada del prota, donde él dice que él, como Ben Jong-hyun, masacró incontables enemigos, tantos que con estos incluso pudo formar océanos, y con tal de proteger a aquellos que se encontraran bajo su mando, una sola persona cercana al prota era más importante que cientos de enemigos para él. Y Hans, al mirar cómo lo estaba mirando el prota, le preguntaba que qué estaba pensando, y el prota le menciona que él también dará lo mejor de sí para cuidar a las personas que están bajo su cargo, mostrándole una sonrisa, y mencionándole así que él no dejará que ninguna de las personas bajo su cargo caigan en peligros, ya que eso era suficiente para él, poder mantenerlos a salvo. Mientras aún estaba presente el alboroto que se había causado después de la derrota y la caída de la familia Barco, la familia Meloque había organizado un evento social. En eso vemos como la señora de la casa Meloque, Elena Meloquer, se encontraba pensando para sí mismo que incluso las damas pro Barco, que nunca habían movido su trasero, se estaban moviendo en grandes números, y que a partir de ahora Dimitri sería la familia central del noroeste. Y esta era la oportunidad perfecta para que la familia Meloque, que estuvo al lado de la familia Dimitri desde el principio, pudiese salir a flote. En eso vemos que la señora Elena enfoca su mirada en una persona, dándole la bienvenida y mencionándole a esta que estaba esperando a que llegara. En esto vemos que ella le menciona a esa mujer que parece que se estaba volviendo hermosa cada día, y vemos cómo esta le agradece y no era ni más ni menos que la madre del prota, la señora de la casa Dimitri, Rihanna Dimitri. Creo yo que esta es la primera vez que muestran el nombre de la mamá del prota, así que sí es importante. En eso vemos como todas las demás mujeres que se encontraban presentes en el evento social empezaron a adular y halagar a la mamá del prota, y una incluso le mencionó que le había preparado un vino especialmente hecho para la señorita Rihanna. Y así, una a una, todas las mujeres presentes fueron acercándose a donde estaba la señorita Rihanna de Dimitri, y esta solamente agradecía todos los comentarios que le daban, pero para sí misma pensaba que usualmente ella interactuaba con las señoras nobles para construir una fuerza pro Dimitri, y esta era la encargada de este tipo de cosas, ya que ella poseía una sorprendente actitud para la política, algo por lo que el barón Romero no tenía ningún tipo de inclinación. Así que se podría decir que esta pareja eran las dos caras de la misma moneda. Y si la señorita Rihanna no hubiese puesto el escenario de antemano, la familia Dimitri, debido a la interferencia de la familia Barco, habría colapsado incluso antes de que lograran establecer su posición aristocrática. Esta pasa a mencionarle a todas las mujeres presentes que gracias a todas por participar en esta reunión. La razón por la cual todas estaban reunidas aquí era porque creían que era importante para todos ellos que residían en la misma región entenderse los unos a los otros, así como a su vez comenzar a conocerse mejor a partir de ahora. Y por supuesto que no todas habían luchado en la misma dirección desde el principio, pero ahora la situación había cambiado y necesitaban un punto central diferente al de antes. En eso nos percatamos que las palabras de Rihanna Dimitri tenían significados ocultos, pues estos eran sigilosamente golpes para los nervios de aquellas que habían apoyado a Barco desde el principio, pero también mostraba generosidad aceptándolas de su lado en este momento. Todo esto con la intención de hacer crecer cada vez más la facción pro Dimitri. Un poco más tarde, mientras la reunión social de las damas seguía su curso, vemos como una de estas se para mencionándole a la mamá del prota que qué opinaba de su hija Verónica, mencionándole así que esta sería una gran prospecto para Roman, y causando que la hija que estaba detrás de ella quedara bastante impactada y sorprendida, mencionándole así entre risas y juegos a la mamá del prota que Roman ya tenía 25 y necesitaba tomar una esposa y hacer una familia lo más pronto posible para el futuro, y esta seguía insinuándole cosas diciéndole que no estaba diciendo esto solo porque fuera su hija, guiño guiño, pero ella pensaba que Verónica
Verónica sería muy buena para Roman Dimitri. En eso las demás señoras de casa que estaban presentes comenzaron a hacer comentarios como que Verónica había intercambiado su propuesta de matrimonio con otra familia, y llamando así a la mamá de Verónica Elena codiciosa. Y mientras todas estas mujeres se encontraban discutiendo acerca de quién podría ser la futura esposa del prota, vemos como la señora Rihanna se encontraba bastante tranquila mientras disfrutaba de su taza de té. En ese momento ella piensa para sí misma que durante los pasados 6 años Roman había sido considerado como una molestia en todos los círculos aristocráticos. El hecho de que este fuera el hijo mayor y no heredaría la familia lo había detenido, pero su potencial como un caballero de 4 estrellas, solo eso le aseguraba un futuro prometedor, e incluso podía heredar a la familia Dimitri, mencionaba la madre de este. Y en ese momento no existía otro esposo más deseable que el prota. Entonces esta interrumpe la discusión de las demás mujeres mencionándole que se alegraba y que todas pensaran muy bien acerca de su hijo. Sin embargo, Roman ya había sido lastimado muy fuerte, y en lugar de la voluntad de 2 familias, ella quería que Roman encontrara a alguien a quien amara de verdad, así que ella no habría más necesidad de seguir discutiendo arreglos matrimoniales con ella sobre su hijo. Estas palabras de la madre del prota hacen que todas las demás nobles presentes pensaran para sí misma que, en otras palabras, la que captura el corazón del prota sería la que ganaría primero, causando la emoción de todas estas al saber que tenían una posibilidad de hacer que el prota se casara con alguna de sus hijas. Unas noches después vemos como Flora se encontraba en la biblioteca pensando para sí misma que el poder era necesario para sobrevivir en este mundo, y hablando realísticamente, Laurence había perdido la batalla contra Barco. Pensó que tendría una oportunidad si duraban hasta el invierno, pero la realidad que cayó como una inundación tenía demasiadas variables. Pero Roman Dimitri de alguna forma pudo predecir todas estas variables, y valientemente se encargó de todas y cada una de ellas y pudo salvar así al territorio Laurence. Y mientras esta se imaginaba una imagen del prota bastante romántica, se preguntaba para sí misma cómo podría ser alguien como Roman Dimitri. Y mientras ella estaba pensando esto, se seguía sonrojando cada vez más. Entonces mencionaba para sí misma que no debería detenerse, pues ella detestaba a Roman Dimitri. ¿Y por qué se estaba poniendo roja? Es un hombre egocéntrico, arrogante y solo se preocupa por su propio beneficio. En ese momento una duda surge en su cabeza: ¿cómo este se pudo volver tan fuerte y qué clase de persona es? Ella deseaba saber un poco más acerca del prota. En eso esta decide dejar el libro al lado un momento y salir a tomar un poco de aire fresco. Ya afuera, mientras esta miraba las rosas, se mencionaba para sí misma que incluso si tuviese curiosidad ya no tenía nada que ver entre ellos después de que su matrimonio se había roto. No tenía método, causa y absolutamente ninguna razón para volver a ver a Roman Dimitri. En eso, mientras ella estaba perdida en sus pensamientos, escuchamos que alguien la llama hermana, y esta bastante sorprendida voltea y vemos a una hermosa chica de pelo azul que le menciona que había pasado mucho tiempo. Flora, que estaba bastante sorprendida, rápidamente la llama por su nombre, Silvia, y se preguntaba para sí misma qué rayos estaba haciendo ella aquí. Acá se nos muestra un poco de información acerca de este personaje, pariente colateral de la familia Laurence, Silvia Laurence. Luego de eso, Flora llega bastante irritada hacia la oficina de su padre preguntándole por qué la familia Laurence organizaría una fiesta en el territorio de Dimitri y por qué no le habían comentado nada a esta. Su padre rápidamente le menciona que este se había dado cuenta de muchas cosas luego del incidente que tuvieron, pues esta le había mostrado sus habilidades de juicio que distinguieron entre lo bueno y lo malo en una situación donde no se podía hacer nada, y gracias a que ella pudo lograr que Roman Dimitri se uniera a la batalla, fueron capaces de ganar esta guerra, y no cometería el mismo error de reducir su valor nuevamente. Y el vizconde Laurence estaba listo para apoyar a Flora en lo que ella deseara y quisiera, además de que este ya no la presionará para que intente hacer algo por su familia, y termina mencionándole así con una voz bastante cálida a Flora que ella debería vivir su propio sueño. Entonces esta bastante conmovida le menciona a su padre que el discurso estaba muy conmovedor, pero ella quería ser la que fuese a la fiesta. Entonces rápidamente le pregunta a su padre por qué había invitado a Silvia a esa fiesta. Ella estaba segura de que tenía otros objetivos en mente, considerando que vino hasta aquí desde la capital. Entonces el padre de Flora le menciona que era solo por su codicia personal, y Flora, rápidamente analizando la situación, piensa para sí misma que estaba intentando reconectar los hilos entre ellos y Dimitri a través de Silvia. En este caso ella entendía la situación, y ya que sería un lugar donde le pagarían a Roman, ella iría con Silvia para ser la guía de esta. Y el vizconde Laurence, bastante sorprendido por la motivación y determinación que mostraba su hija, le mencionaba que no tendría que tomar las molestias por hacer algo como esto, ya que el mismo vizconde se encargará de que no tenga que volver a tener algo que ver con Roman Dimitri nunca. Y antes de terminar esa frase, su hija se lo queda viendo bastante tétrica, mencionándole que ella sería la guía.
Momentos más tarde vemos que en la capital del reino de Kairos, así se llama la capital, en el templo del Valhalla, una de las ramas que se había establecido en el Cairo, vemos que alguien estaba leyendo un pergamino, una información acerca de una persona, preguntando si esto era verdad. Un hijo de un noble de una región remota que solo tenía 25 años mató a un caballero de aura de 4 estrellas de un solo golpe. Esto era realísticamente imposible, pero... Y pensando para sí mismo, el hombre misterioso menciona que si tan solo no fuese un falso rumor, entonces un monstruo prodigio había nacido. Así que este tendría que confirmarlo por sí mismo. Y vemos que este hombre misterioso era el sacerdote evaluador del ranking del Valhalla, Williams. Bueno chicos, hasta acá vamos a dejar el video. Sinceramente se vienen cosas bastante épicas, bastante épicas. Es 3-4 capítulos de un relleno, pero un relleno bastante importante. Y luego de eso el manga se pone aún mejor. O sea, si vieron la guerra de Barco y Lawrence, se pone mucho mejor que eso. Así que ya saben, si les gustó el video, espero que dejen su like, su comentario. Eso me ayudaría mucho con el algoritmo. Y no olviden suscribirse, que más del 90% de ustedes no están suscritos. Así que eso fue todo por hoy, muchas gracias, nos vemos en el próximo video y no olviden tener muy buena salud y cuidarse siempre. Hasta la próxima.